En primer lugar, bienvenidas todas y todos y gracias por venir a los Diálogos Zurdos, que como sabéis es un encuentro que venimos celebrando mensualmente Izquierda Unida de Rivas en nuestro local. Esta es la segunda edición y pretende ser un espacio, pretende ser un espacio de debate y de reflexión así en un ámbito más pequeño y más cerrado sobre diferentes temas de actualidad. Hoy tenemos el honor de tener con nosotras a Olga Rodríguez, autora del libro Yo muero hoy, sobre las revueltas en el mundo árabe, todos los movimientos que, como ya sabéis, se han venido dando en esta región en los últimos años. Y es realmente, he dicho que es un honor y lo considero así por la importancia que tiene este libro y su urgencia, su necesidad, ya que nos sirve para hacer un análisis muy profundo de una realidad que cada vez va siendo más, que nos viene superando, cada vez viene siendo más importante y que tenemos que ser desde Occidente y sobre todo desde la izquierda en Occidente, ser capaces de hacer un buen análisis de ello y ser capaces de tender lazos con todos estos movimientos de protesta que desde luego son movimientos que nos son hermanos. Y yo creo que, intentando ser breve, el principal o el gran mérito de este libro y lo que le da la importancia que tiene y lo que le da la capacidad de hacer ese análisis tan profundo es la ruptura frontal con la visión única que se nos da. Contribuye enormemente a romper el discurso único que nos viene dado por los medios de comunicación sobre estos conflictos y sobre estas protestas que se vienen dadas en el mundo árabe. Los medios de comunicación, como bien sabéis, vienen utilizando un discurso y un modelo de análisis que es decimonónico totalmente, ¿no? Propio del orientalismo del gran pensador Edward Said. Básicamente se nos dice que los árabes tienen problemas pues porque entre ellos y hay enfrentamientos y hay protestas porque unos son suníes y otros son chiíes, o porque unos son de la tribu de los Banu Musa y otros de la tribu de los puentines. Y la realidad no es esa, evidentemente la identidad sí que juega un rol, la identidad juega un rol en la política en todo el planeta, pero realmente en este libro podemos ver que se hace un análisis profundo de las condiciones de las que parten estos movimientos, que además que son movimientos que tienen una raíz profunda en los movimientos sociales en estos países y en toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, el país al que más referencias hacen en el conjunto del libro es Egipto, lo cual pues, es muy relevante en tanto en cuanto Egipto ocupa una posición de centralidad en la política en todo el mundo árabe y de referencialidad, y desde luego pues, se nos analiza cómo en Egipto viene habiendo un movimiento que viene de largo y que es un movimiento ligado al sindicalismo, al movimiento obrero, a las protestas de los trabajadores, sucesivas a todo un proceso de privatizaciones que viene desde los 80 y los 90 sobre todo. Entonces ahí está la ruptura y lo novedoso de este libro, en ser capaz de introducir todos estos elementos sin los cuales no es posible comprender el conjunto de lo que está ocurriendo. Y eso es quizás también lo que tengamos que aprender, ¿no? Lo que nos puede aportar este libro, como decía, las luchas de la izquierda en nuestro país. Porque es esa construcción de sujeto político, esa construcción de agente del pueblo como agente de cambio, del pueblo unido, en un espacio, en un modelo de sociedades en los cuales es algo relativamente novedoso, en tanto en cuanto históricamente en estas culturas no se viene la ciudadanía, la ciudadanía es un concepto muy moderno, pero el sentimiento de colectivo, digamos, no viene dado por la adscripción a un Estado, porque vienen de imperios y además los estados que hay son estados modernos, trazados por la escuadra y el Cartabón de Occidente. Entonces, esta creación, esta toma de conciencia colectiva, digamos, por primera vez, uniendo además a sociedades que son profundamente diversas, es muy importante y es algo de lo que realmente tenemos que aprender aquí. Y además, a pesar de lo que he comentado, que están uniendo a sociedades enormemente diversas, tampoco es, como se oye muchas veces desde la izquierda europea, se oye una crítica que es una cuestión elitista o interclasista, etc. Y también esto es un argumento que viene desmontado en el libro, ¿no? Porque, como he dicho, pues eso, hay toda una raíz de movimiento obrero, etc. Bueno, en el libro se hace un recorrido por diferentes países que podemos ver cómo se vienen sucediendo los diferentes movimientos en ellos. Como ya he dicho, Egipto con un papel central, también está Túnez, que es donde sabemos que tiene origen estas revueltas, a pesar de que nadie se lo esperaba, y a pesar de ser un país pequeño y periférico, que realmente lo que ha provocado el salto a toda la región seguramente haya sido más Tahrir, haya sido más Egipto que Túnez, pero se hace un recorrido por los diferentes países. Y desde luego es un libro que, como podemos ver cada día en las noticias, pues es un libro que está
inacabado, quiero decir, es un libro del cual todavía están sucediendo muchas cosas. Hay un capítulo dedicado a Siria, que es una situación siempre cambiante, y yo creo que hace un análisis muy bueno del inicio de cómo surge todo el movimiento de protesta, cómo surge la revolución, aunque ahora yo no soy tan optimista como parece que se refleja en el libro. Nos hablará Olga un poco más de ello. Y bueno, y también estamos viendo que incluso en países donde esto no ocurría, pues está bien, empezando a ver también muchos de protesta. Este último verano en los territorios de la Autoridad Palestina, y desde luego también en Irak ahora mismo estamos viendo una serie de protestas y movimientos populares que veremos cómo acaban, ¿no? Y nada más, es lo importante es esto, ¿no? Poder ser capaces de analizar y de tejer puentes con estos movimientos que han salido a las calles y han sido capaces de provocar importantes cambios, y ser capaces también de analizar su movimiento y su continuidad, porque también muchas veces desde aquí oímos críticas, oímos decir que bueno, que han hecho todo esto y al final acaba en nada, porque mira, han ganado los Ikhwan, los hermanos musulmanes en Egipto, y ha quedado en nada. Pues no, pues hay que ser capaces de seguir todos estos movimientos y todas las redes y todas las estructuras que todavía están desde luego en proceso de creación, pero con mucho éxito, y que la gente sigue saliendo a la calle día tras día a pedir algo que a mí me gusta mucho. Es una palabra que se utilizaba en Egipto durante la revolución, que es Aish, que es una palabra del dialecto egipcio del árabe, que tiene un doble significado, que es pan y vida, ¿no? Que creo que refleja muy bien todo lo que supone esto. Y nada, ya le cedo la palabra a Olga, que como sabéis es periodista y escritora, ha trabajado para diferentes medios, actualmente colabora con el diario.es y ha sido corresponsal en diferentes países de la región, incluyendo Irak, durante la invasión del 2003, que ahora estamos viendo su triste aniversario. Y además es autora de diferentes libros, como El hombre mojado no teme la lluvia, que yo personalmente además recomiendo mucho, porque son como diferentes retratos de diferentes personajes que son actores políticos, pero son personajes anónimos del mundo árabe. De hecho, esto me sirve para terminar con una anécdota, que hace poco un medio de comunicación egipcio, creo, el diario Al-Masri, si no recuerdo mal, sacaba una entrevista en la que preguntaban a los egipcios cuál era para ellos el personaje histórico árabe más importante. Yo creía que iban a decir Saladino o algo así como más histórico y más heroico, pero no, dijeron el árabe anónimo, que se levanta cada día y lucha por su dignidad. Entonces creo que es muy significativo. Y nada, toda la pista es tuya. Muchas gracias por tu presentación. Y gracias por invitarme. La verdad es que en su día, cuando hablamos de esta fecha, no me di cuenta de que es una fecha realmente señalada, porque es el 10º aniversario del inicio de la invasión ilegal de Irak. Y yo, cuando se acerca esta fecha, todos los años empiezo a experimentar una especie de insomnio. Hay toda una serie de recuerdos dolorosos que se ocultan y bajo llave, y que todos los aniversarios tienen un mecanismo que no se sabe por qué, provocan que salgan a la luz. Así que bueno, quiero empezar recordando Irak y lo que es Irak hoy, ¿no? que a día de hoy sigue siendo es un país roto, destrozado, con apenas sin tejido social, pero que aún así en estos momentos se ha convertido en un escenario donde hay protestas, donde hay manifestaciones desde hace unos meses, y donde la gente, a pesar de estar muy agotada, y teniendo en cuenta además que es un país que tenía 27 millones de personas, de habitantes, y 5 millones de ellos se vieron obligados a desplazarse como refugiados o a exiliarse, pues evidentemente esto solo de por sí rompe un tejido social. A día de hoy en Irak sigue habiendo torturas, sigue estando presente de alguna manera Estados Unidos con la mayor misión diplomática de la historia, con 15.000 trabajadores en diferentes embajadas del país, que esto evidentemente implica también, trabajadores también de los servicios secretos, y unos 5.000 contratistas armados, más otros 5.000 contratistas no armados que se ocupan de las labores de intendencia, y por supuesto miles de mercenarios más armados que trabajan para las empresas extranjeras que trabajan en el país explotando petróleo o encargándose de este eufemismo que tanto se emplea, que es la reconstrucción del país. Precisamente en 2011, estando en Irak, formando parte de la comisión judicial encabezada por el juez Santiago Pedraz, que acudimos a Bagdad para realizar una inspección ocular y para ver in situ cómo había sido el ataque estadounidense al hotel Palestina en 2003.
Yo acudía en calidad de testigo directo del asesinato de José Couso y de Carles Crosiuk, que fue el otro periodista que falleció allí, y ya sabéis que también otros periodistas resultaron heridos, ¿no? Y que una misma mañana, en el plazo de menos de 3 horas, los 3 centros independientes de la prensa en Bagdad, es decir, los únicos 3 lugares donde nos alojábamos los periodistas que no íbamos empotrados con las tropas estadounidenses, fueron atacados por el ejército estadounidense, casualmente, entre comillas. Primero fue atacada la sede de Al Jazeera, murió un periodista, luego la sede de Abu Dhabi, resultaron heridos varios periodistas, y luego el hotel Palestina. Entonces, estando en Irak, me telefonearon unos amigos egipcios. Yo llevo años trabajando en Egipto y viajando, y tenía contacto con los movimientos sociales egipcios desde hacía tiempo. Y me dijeron que estaban organizando una manifestación, inspirados por las revueltas que ya habían estallado ya en Egipto. Una gran manifestación, y que tenía que quizás esta vez podía ser diferente. Así que realmente fue regresar de Bagdad e irme a Cairo. Y del Cairo, bueno, pues ya estuve todo el año 2011 entre el Cairo, Túnez y Libia principalmente, realizando un documental para una productora estadounidense y trabajando para el diario Público por aquel entonces, cubriendo las revueltas. Mi editor, el que publicó el libro anterior, El hombre mojado no teme la lluvia, me convenció para que escribiera este libro, y que se publicó el año pasado, en 2012, creo que lo presentamos en mayo de 2012, y la verdad es que es un libro que está teniendo un muy largo recorrido, porque acaba de salir una nueva edición, y pues las revueltas siguen siendo y estando de actualidad. Con este libro pretendo mostrar que las revueltas, yo creo que han servido, para empezar, al menos en una primera fase, para tumbar estereotipos y prejuicios. Es decir, yo creo que han servido para dejar claro que en el mundo árabe no todos son hombres fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas. A través de las revueltas recordamos de repente que, para empezar, hay árabes cristianos, que por supuesto hay musulmanes que desean un Estado laico, que hay feministas, izquierdistas, que hay ateos, que hay homosexuales, que en realidad son sociedades muy condicionadas por la opresión de las dictaduras que las han gobernado durante décadas, muy condicionadas por el colonialismo primero y luego por el neocolonialismo, pero donde la gente quiere lo que cualquier ser humano quiere, porque los árabes no son extraterrestres, quieren una vivienda digna, quieren un trabajo digno, una vida digna, y eso es lo que han pedido en las revueltas. Y hay que tener muy presente que nunca hubo ni una consigna, ni una demanda, ni un manifiesto donde hubiera un contenido relacionado con la religión, a excepción de Libia, que es otra cuestión, y posteriormente en Siria. Pero tanto en Túnez como en Egipto son demandas laicas que proceden de movimientos laicos. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como se decía en esta mesa hace un momento, hay que tener en cuenta también que en el siglo XXI estamos obligados a ver el tablero global, porque las visiones parciales se nos pueden quedar cojas. Y en el tablero global del siglo XXI tenemos que ser conscientes que con sociedades que aquí percibimos como muy lejanas y muy diferentes a nosotros, compartimos muchos problemas que requieren respuestas globales también. Y uno de esos problemas son las consecuencias de las políticas voraces del neoliberalismo, que también han padecido los países de Oriente Medio. Al igual que se aplicaron en América Latina en los años 90, también se han aplicado en Oriente Medio, con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional actuando en primera línea y impulsando una serie de medidas consistentes en privatizaciones masivas, evidentemente con despidos masivos, congelación de sueldos, de salarios, de dietas, anulación de pagas extras y, por supuesto, recortes drásticos en la inversión pública, sobre todo en la sanidad y en la educación. Hasta el punto de que en un país como Egipto, que es el país del mundo con más casos de hepatitis C contraídos al año, la sanidad pública ya no cubre, dejó de cubrir ya hace unos años el tratamiento más básico para hacer frente a la hepatitis C. En muy poco tiempo, en países como Túnez y Egipto, estas políticas provocaron algo que nos va a sonar aquí, ¿no? O sea, esta obsesión por la reducción del déficit, etcétera, etcétera, provocaron el aumento de la brecha entre ricos y pobres, y esto no lo digo yo, lo dicen informes del Banco Mundial.
Y esto evidentemente provoca una situación insostenible para algunos sectores de las poblaciones. En Egipto, por ejemplo, en 2008 se duplicó el precio del pan en pocos días a causa, entre otras razones, de la especulación en los mercados financieros internacionales, y la gente empezó a pasar hambre. Y por eso, de hecho, en 2008 estallaron ya unas primeras revueltas de las que ahora quiero hablar brevemente porque creo que son muy interesantes, ¿no? Otra de las cuestiones y de las características de las revueltas árabes, que como digo, dependiendo de cada país, pues hay grandes diferencias, ¿no? Pero es que se ha tenido presente el rechazo a cualquier intervención o propuesta desde el extranjero. Hay que tener en cuenta, yo creo que no nos hacemos idea hasta qué punto en el mundo árabe y sobre todo en Oriente Medio, el colonialismo y el neocolonialismo y las intervenciones económicas e incluso militares, podemos decir, porque a través de Israel todavía hay un colonialismo, ¿no? Provocan rechazo en la población, en sectores muy diferentes ideológicamente hablando. En sectores muy diferentes ideológicamente hablando. No es algo solo propio de la izquierda. En Túnez y en Egipto, una de las consignas que se ha coreado es: no queremos una democracia importada. Yo creo que queda muy claro qué quieren decir con eso. Y a mí, yo creo que los medios de comunicación occidentales en general ofrecieron una visión romántica y occidentalizada de la realidad. Quieren ser como nosotros, quieren tener una democracia como nosotros. No, ellos quieren tener su propia democracia y sus propios modelos. En 18 días han logrado tumbar a un régimen sin violencia. No, no es verdad. No hubo violencia, pero hubo resistencia. Es decir, en Egipto, desde la primera gran manifestación hasta que cae Mubarak, transcurren 18 días. En esos 18 días mueren 876 personas, cifras oficiales, que probablemente extraoficiales son mucho más, y miles resultan heridas. Desde el primer día, las fuerzas de seguridad disparaban a la gente. Y la gente no se iba, volvía y arrancaba los adoquines del suelo, se organizaban comisiones improvisadas, unos arrancaban, otros los dividían en trozos, otros los repartían entre los chavales, que los tiraban, otros traían de sus casas verduras y cacerolas y con ello confeccionaban cascos para protegerse de las piedras que les devolvían las fuerzas de seguridad o de los cócteles molotov. Por supuesto, si les tiraban cócteles molotov los devolvían. Es decir, hubo una resistencia que yo creo que se obvió bastante, y hasta el punto de que, por ejemplo, al tercer día de las grandes manifestaciones y protestas en Egipto, la población hizo arder y provocó fuego en un porcentaje elevadísimo de las sedes del partido de Mubarak. En todo el país se calcula que entre el 60 y el 75% de las sedes ardieron. O sea que yo creo que hay un chiste que corre por el mundo árabe, no sé si tú lo habrás oído, que es porque luego posteriormente los analistas desde sus atalayas occidentales han escrito mucho sobre las revueltas, y en Estados Unidos se empeñaron en decir que James Sharp, un pensador occidental que defiende las revueltas pacíficas y que tiene muchos ensayos sesudos al respecto, había sido el inspirador de las revueltas árabes. Claro, el mundo árabe, pues esto sí está muy mal, porque una vez más un occidental es el que nos inspira, y además no es verdad porque nosotros hemos luchado aquí, ¿no? Y entonces hay muchos chistes con respecto a James Sharp diciendo: ¿pero quién ha leído a James Sharp? Aquí, entonces, bueno, otra de las cuestiones que creo que es importante resaltar es que las revueltas no surgieron por generación espontánea. En países como Egipto, yo me centro sobre todo en Egipto, aunque hablo de los 6 países que han sido los principales escenarios de las revueltas, que son Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen. Egipto, desde mi punto de vista, es piedra angular en la región, por 3 razones. Es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio transcurre el Canal de Suez, una vía comercial importantísima, de una estratégica que une Asia con el Mediterráneo y que es importante económicamente hablando también, evidentemente. Y hubo un antes y un después en la región a raíz de la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel en 1979.
A partir de ese momento, Israel se deshace de un enemigo regional como era Egipto y se ve más libre para poder seguir impulsando sus políticas de ocupación en los territorios palestinos. A cambio, devuelve a Egipto el Sinaí que había ocupado ilegalmente años antes y incumple el resto del tratado, porque el resto del tratado era no seguir ocupando y irse de las colonias ocupadas, cosa que no ha cumplido. Es un acuerdo que una parte no cumple, la otra no cumple. La cuestión es que, evidentemente, Estados Unidos fue el mediador de este acuerdo y para recompensar a Israel y a Egipto, Estados Unidos era el aliado de Israel, decide que a partir de ese momento comienza a ofrecer una ayuda anual a las Fuerzas Armadas israelíes de 3.000 millones de dólares al año, que es la primera mayor ayuda que Estados Unidos da a unas Fuerzas Armadas israelíes. Y es una ayuda que sigue estando vigente a día de hoy. Y al ejército egipcio comienza a entregarle anualmente 1.300 millones de dólares, que es una ayuda que a día de hoy sigue dando al ejército egipcio. El ejército egipcio es, podemos decir, columna vertebral de los intereses de Estados Unidos en el país. O así lo sigue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un Egipto realmente libre y democrático podría dar las espaldas a su política exterior actual, que es de alianza absoluta con Israel. ¿Por qué? Porque en cada casa de cada familia en el mundo árabe, y Egipto incluido, hay un póster en las habitaciones de los niños que hace referencia a la lucha palestina por la libertad. Si hablas con activistas egipcios, te cuentan que su primer contacto con el activismo fue a raíz de la cuestión palestina. El famoso póster de un tanque israelí y frente a él un niño palestino tirándole una piedra, es un póster que está presente en buena parte de los hogares y de las habitaciones de los críos que van creciendo. En el diario colectivo, en el mundo árabe, está muy claro, se vive como algo propio la injusticia que padecen los palestinos, ¿no? Por la ocupación ilegal de los territorios palestinos, por la discriminación que sufren y por las políticas de apartheid que Israel aplica en Palestina, dividiendo y estableciendo territorios solo para israelíes y territorios solo para palestinos, carreteras de uso exclusivo para israelíes, y ahora ya sabéis que la última novedad es que también hay autobuses. Entonces, un Egipto que se sometiera a un referéndum para decidir qué tipo de relación quiere tener con Israel, mientras que Israel sea un Estado sionista, es decir, partidario de apartar a los palestinos, ese referéndum, si no estuviera amañado, que esa es otra cuestión, saldría, sin duda alguna, partidario de romper relaciones con Israel o de presionar a Israel. Por eso Egipto es tan importante. Por eso es tan importante y por eso es un país intervenido de muchas maneras. Decía antes que las revueltas no surgieron por generación espontánea. En Egipto, que era un país sometido a una dictadura desde hacía muchísimo tiempo, donde cada protesta sufría, o sea, cada persona que participaba en una protesta sufría represión, cárcel, torturas, e incluso si era de clase humilde podía morir o desaparecer abandonado en el desierto por las fuerzas de seguridad. Bueno, en este vacío absoluto de activismo, en el año 2000 estalla la segunda intifada palestina, como sabéis. Entonces en Egipto, bueno, comienza a haber una reacción y comienza a tejerse el primer tejido pequeño de activismo solo relacionado con la política exterior del régimen de Mubarak. Y se celebran manifestaciones con la política exterior de Mubarak, aliado de Estados Unidos y de Israel. Estos pequeños movimientos aumentan el número de participantes en 2003, con las movilizaciones mundiales de no a la guerra contra Irak. Y de estos dos movimientos, en solidaridad con los palestinos y en contra de la invasión de Irak, surge un movimiento social muy interesante que se llama Kifaya, en el año 2004, que significa basta en árabe, que está integrado fundamentalmente por clase media urbana, abogados, periodistas, que
todas las semanas deciden manifestarse. En un principio, las consignas son sobre todo dirigidas todavía contra la política exterior. Pero bueno, ahí están manifestándose. Hablando en el Cairo una vez con Hani Shukrallah, que es un periodista estupendo, que ha vivido, ya tiene 60 y pico años y que ha vivido épocas muy interesantes y que ha sufrido el ostracismo laboral en muchas ocasiones por su compromiso y que, por cierto, ahora le acaban de echar de su puesto también los hermanos musulmanes, pues él me decía que recordaba una foto de estas manifestaciones de 2004 y 2005 donde había una foto picada, ¿no? Entonces desde arriba se ve un círculo, primero, que son los manifestantes, 400 personas. Un segundo círculo, que son las fuerzas de seguridad, que son 700, rodeando a esas 400 personas. Y un tercer círculo, que es la gente que pasa de largo mirando a los de dentro como si estuvieran locos. Lo que pasó a partir del año 2008, dice Hani Shukrallah, es que poco a poco ese círculo segundo se fue rompiendo, porque la gente que estaba fuera empezó a querer estar dentro. Y todo eso, evidentemente, supuso un trabajo constante de muchísima gente, que no se puede patear en ningún análisis. Por eso digo que las cosas no surgen por generación espontánea, ¿no? Es un trabajo constante de muchísima gente que en los momentos más pesimistas estuvo ahí día a día dando el callo y batallando, y creando redes. En 2006 ocurre un hecho muy significativo que cualquier activista de cualquier sector os lo mencionaría si vais al Cairo, que es el siguiente. En la fábrica textil de Mahalla al-Kubra, que es la mayor fábrica textil estatal del país, que por aquel entonces tenía 27.000 trabajadores, donde había gente que ganaba de media $35 al mes. Pues en esta fábrica comienza a crearse una especie de sindicato clandestino. Y deciden que van a hacer una huelga, que estaba prohibida, por supuesto, para exigir salarios más dignos, condiciones laborales más dignas e incluso para protestar por una gestión que consideran corrupta por parte del director de la fábrica, que por supuesto es un hombre de régimen. En el último momento, la gente se amilana y se desconvoca. Pero hay una mujer, que es una de las protagonistas del capítulo de Egipto, porque bueno, yo siempre trato de contar las historias no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Entonces, a través de las historias de las personas yo creo que se puede entender mejor todo. Y entonces hay una mujer, Wedah, una de las trabajadoras de la fábrica, que decide dar el paso. Y estando frente a su máquina de coser, decide animar a sus compañeras de sala a levantarse, abandonar sus puestos de trabajo y empezar una protesta. Se levanta y al grito de aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?, 3.000 mujeres de la fábrica estatal de Mahalla al-Kubra comienzan a recorrer los pasillos de la fábrica llamando a sus compañeros a unirse a la protesta. Sus compañeros se unen y de esta forma comienza la primera gran huelga del país, que es inmediatamente apoyada y respaldada por trabajadores de otras fábricas estatales del país. Y bueno, pues esto supone el pistoletazo de salida de una oleada de huelgas que va increciendo en un país, claro, que tiene un tejido industrial mucho más potente que el que tiene en España, ¿no? Que ya está absolutamente. Una oleada de huelgas que va increciendo en 2007 y que llega a su punto álgido en 2008. Ese año en el que os digo que se duplica el precio del pan a causa, entre otras razones, de la especulación en los mercados financieros internacionales. Acordaros que ocurrió en muchos países. Y ahí ocurre algo que es muy significativo. Por primera vez los movimientos sociales urbanos, y Falla y otros movimientos, contactan con el movimiento obrero. Y aquí además, yo en aquel entonces trabajaba mucho en Egipto y pude ver un poco la intrahistoria. Realmente fueron 12 personas las que establecieron el hilo. ¿No? Si esas 12 personas no se hubieran empeñado, bueno, pues yo no sé de cómo habría sido la historia. Pero evidentemente como fue, no había sido. Estas 12 personas tejieron las redes entre los movimientos obreros de las fábricas y los movimientos sociales urbanos y coordinaron una protesta conjunta para el 6 de abril de 2008. En las fábricas habría huelgas y protestas y
en las ciudades habría manifestaciones. Y esto da origen al movimiento 6 de abril, que por cierto lo funda una mujer también. El movimiento 6 de abril fue uno de los movimientos principales que convocaron las revueltas, las protestas de 2011. Por eso os estoy hablando de esto. Y por eso insisto que nada viene de la nada. Este 6 de abril de 2008, que yo estaba en el Cairo, las protestas fueron masivas a pesar de la represión que fue brutal. Pero evidentemente nunca, y en mucho tiempo, que Egipto no era escenario de algo parecido. La represión fue brutal. Ya en mi libro anterior, en El hombre mojado no tiene la lluvia, hablaba de esto a través de un sindicalista, un chaval de la fábrica de Manjal Al-Kubra, precisamente, que participó en las manifestaciones y fue arrestado y torturado, ¿no? Y así lo denunció Amnistía Internacional, etc. Fue tremendo, o sea, allí se llevó palizas todo el mundo, incluso los que andábamos por ahí tomando fotos. Pero quedó claro que había un tejido de protesta que tenía músculo. Y es muy curioso porque posteriormente Wikileaks difundió algunos de los cables de la embajada estadounidense de aquel entonces. Y es muy curioso observar qué dicen esos cables, porque mientras Estados Unidos públicamente hablaba y trataba de hacer lo que hace siempre, que es tratar de culpar a cualquier tipo de oposición contra los regímenes que apoya de ser movimientos islamistas, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos hablaba de que había peligro de islamismo y agitando el fantasma del islamismo, se ha tratado de legitimar hasta la perpetuidad regímenes dictatoriales crueles y sangrientos, diciendo, bueno, es un mal menor porque si no vienen aquí los fundamentalistas salafistas, que no es verdad, los salafistas son una minoría, pero bueno. Lo cierto es que en los cables redactados por la embajada estadounidense queda claro que Estados Unidos sabe que no es un movimiento ni relacionado ya no con los islamistas radicales, sino ni siquiera con los hermanos musulmanes, que es un islamismo moderado, ¿no? Y es curioso comparar su discurso en público, atribuyendo sus movimientos a los sectores islamistas, y sin embargo, en privado tenían claro que no era así. Y lo segundo es curioso observar qué es lo que le preocupaba a Estados Unidos de estas revueltas, de estas primeras protestas de 2008. Lo que le preocupaba era que Mubarak se viera obligado a paralizar, al menos momentáneamente, las políticas neoliberales que estaba implementando, impulsadas por Washington, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. De hecho, os voy a leer uno de los cables, a ver si lo encuentro, de Estados Unidos. Yo creo que esto, bueno, nos da la clave de esta historia, ¿no? Dice, otro resultado de Majala es que Mubarak podrá resistirse con más fuerza a las reformas económicas y políticas. Estamos viendo que el aumento de los precios ha fortalecido las posiciones del gabinete de ministros, que se resiste a privatizar y a realizar otros esfuerzos dirigidos a la liberalización económica. Esto nos tiene que preocupar. Entonces, bueno, finalmente, una vez que este año 2008 es clave con todo este tipo de protestas, a partir de aquí todo va increciendo. En 2009 las protestas van a más, en 2010 un bloguero de clase media es asesinado por la policía y, como muchos lo habían sido antes, pero bueno, su familia es muy activista, tiene la suerte de tener una familia activista y de hacer mucho ruido, y este chico se termina convirtiéndose en un símbolo y también en una excusa más para salir a la calle, ¿no? Y así ya desembocaríamos en 2010, cuando estallan las revueltas en Túnez. Y de repente Egipto mira a Túnez y dice, mira lo que está pasando. Los días previos a las revueltas egipcias también hubo un gran trabajo. Otro de los mitos que se ha difundido en el llamado primer mundo es que han sido las revueltas 2.0. No es verdad. No es verdad. O sea, para empezar, hay un elevado porcentaje de analfabetismo en el mundo árabe. Para continuar, muy poca gente tiene acceso a Internet, o tenía por aquel entonces, ahora más, pero aún así no llega ni a la mitad de la población, ni muchísimo menos. Y para continuar, los propios activistas, no gente elegida por determinados think tanks que tras las revueltas pues han
se han puesto las pilas y han tratado de crear una historia paralela a la real, ¿no? Un discurso a su medida, sino los activistas que han estado ahí en el terreno desde el primer día te van a decir que no. Un ejemplo pongo. Las primeras protestas estallan el 25 de enero de 2011 y el 27 de enero el régimen de Mubarak corta la telefonía móvil e internet. Todo Egipto se queda sin internet y sin telefonía móvil. Y aún así, al día siguiente, logran organizar la mayor protesta que hubo durante todas las revueltas, la del llamado Viernes de la Ira, la mayor. ¿Cómo funcionaba? Las redes estaban tejidas desde hacía años. Había movimientos, el movimiento obrero, los movimientos sociales urbanos, los movimientos de las asambleas de barrios, y la gente fue barrio por barrio repartiendo tablillas y avisando a la gente, o echando mano del teléfono de línea fija, como a la antigua usanza, ¿no? Pero evidentemente si no hubiera habido esa base y ese tejido de protesta y de activismo que se fue consolidando con los años, eso no habría ocurrido, ¿no? ¿Por qué no se ha tratado de destacar esto? Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Libia y Siria son una cuestión muy diferente y yo creo que tampoco quiero aquí hablar sin parar. A mí siempre me gusta dar paso pronto al debate y yo creo que en el debate podemos hablar de ello porque es que si cuento los 6 países no terminamos nunca. Me centro con Egipto por lo que os dije antes, ¿no? Y porque a partir de ahí podemos hacer más interpretaciones. Pero bueno, ahora es una segunda fase completamente diferente. Hay actores internos, regionales e internacionales que rápidamente reaccionaron intentando reencauzar las revueltas, o diría yo, secuestrarlas incluso, evidentemente. Entonces, entre los actores internos, bueno, pues depende. Túnez son unos, en Egipto son otros, en Egipto el ejército, principalmente. El ejército aliado de Estados Unidos, como dije antes, ese ejército que recibe de manera directa 1.300 millones de dólares anuales de Washington, ¿no? El ejército que también se le mitificó mucho, pero el ejército dejó hacer a la policía. El ejército apareció allí en el momento en el que se ve que esto es masivo, que hay millones y millones de personas en la calle, que o se mata a mucha gente o si no hay que buscar un plan B. El plan B es que el ejército sale a la calle, como salvador del pueblo. El ejército sale a la calle y no dispara a la gente. Entonces la gente por eso le aplaude. Pero cuidado, no hace nada cuando la policía sigue disparando a la gente. Este es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Y cuando luego cae Mubarak y la junta militar toma el poder, durante año y pico hasta que se celebran las elecciones y los hermanos musulmanes suben al poder, se produce una represión constante. Mueren cientos de personas en esos meses. Por ejemplo, hay uno de los capítulos más tétricos, es octubre de 2011, Maspiro, que es el edificio de la televisión estatal del país, que los activistas siempre estaban obsesionados, se arrepienten de no haber tomado el edificio de la televisión estatal durante las revueltas. Bueno, la verdad es que hay muchas cuestiones, hago un inciso, que son como de manual de activismo, ¿eh? O sea, ellos empiezan también ahora a decir qué hicimos mal, qué hicimos bien, bueno, que pueden servir para cualquier otro movimiento, ¿no? Con las diferencias de contexto político, evidentemente, y social. Pero, entonces se arrepienten de no haber tomado el edificio de la televisión estatal en marzo de 2011. Hubo un día que quizás lo habrían podido tomar porque todavía no estaba fuertemente vigilado. Como me dice Hossam al-Hamalawi, uno de los activistas que aparecen aquí, dice, si lo hubiéramos tomado, quien se hubiera puesto frente a esas cámaras, los 3 que se hubieran puesto ahí, habrían sido nuestros líderes, fueran quienes fueran. Y en ese momento éramos demasiado horizontales y no nos dábamos cuenta de que luego íbamos a necesitar más estructuras y más líderes, ¿no? Y qué mejor manera, dice él, de haber, bueno, de alguna manera encauzado ya quién podía ser nuestros líderes, al menos en una transición, que esas 3 personas que se hubieran puesto ahí. Bueno, no tomar la tele, pero desde entonces cada por se organizan frente a la tele estatal protestas. Y en una de esas protestas, que era mayoritariamente de cristianos, el ejército reprimió con violencia la manifestación y empezó a disparar a la gente.
y empezó a aplastar con sus vehículos militares a la gente. Y todo esto está grabado, es que está todo grabado. Y había también, por supuesto, también manifestantes musulmanes tratando de defender a la gente, porque el ejército se oye como algunos militares dicen, anda tú, cristiano, infiel, tal. O sea, hay un sectarismo procedente del ejército, del Estado, de ese ejército aliado de Estados Unidos. En marzo de 2011, otro de los capítulos de represión brutales se produce en marzo de 2011, cuando mujeres y hombres van a Tahrir a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Muy contentos porque además acababa de caer Mubarak. Y van allí y los militares arrestan a cientos, los llevan no a las comisarías, sino al Museo Arqueológico del Cairo, que si alguno lo habéis visitado está ahí en una esquina de Tahrir, y empiezan a torturarlos. Y a las mujeres les preguntan si están casadas o no. Y las que dicen que no, les someten a lo que ellos llaman eufemísticamente exámenes de virginidad, que no es otra cosa que inspeccionarles el himen sin su consentimiento, desnudas, después de haberlas apaleado y fotografiado desnudas, humilladas delante de varios militares, haciéndoles eso. Ellas no se amilanan, porque también, como decía antes, hay unos estereotipos que yo creo que a veces son equivocados, mucho, sobre el mundo árabe. Ellas no se amilanan, muchas salieron a decir, me ha violado el ejército, y vieron su cara, teniendo en cuenta que son sociedades mucho más conservadoras, porque están en otro momento, como podía ser de conservadora nuestra sociedad, bueno, en la época de Franco, ¿no? O sea, donde todavía, sobre todo en las áreas rurales, hay, pues mucha vigilancia, ¿no? Con respecto al comportamiento de las mujeres. Una mujer que pierde la virginidad, bueno, pues todavía hay sectores que lo ven de aquella manera. Y ellas salieron y denunciaron. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales elaboraron informes sobre lo sucedido. Y después de la publicación de estos informes, el secretario de Defensa estadounidense fue al Cairo, se reunió con Tantawi, el presidente de la Junta Militar, dijo que estaba muy contento de cómo estaba yendo todo en Egipto y prometió renovar los 1.300 millones de dólares de ayuda al ejército. Todo esto, claro, en Egipto por aquel entonces ya había pasado a un segundo plano, los focos, aquí podríamos dar una charla otro día si queréis sobre el desastre de los medios de comunicación, los focos se fueron a otro sitio y entonces ya se sintieron más libres para hacer y dejar hacer en Egipto. Y fue cuando pasaron las cosas más terroríficas. Bueno, voy a ir terminando. Seguro que me dejo muchísimas cosas en el tintero. Os hablaba de actores internos, regionales e internacionales que estaban intentando secuestrar las revueltas. Actores internos también otros son, por ejemplo, organizaciones desde mi punto de vista como los Hermanos Musulmanes, que nunca participaron en las revueltas, solo al final, que se apuntaron a caballo ganador, y que en un principio siempre dijeron que no había que manifestarse, que no las organizaron y que no las convocaron. Y que en cuanto cae Mubarak vuelven a decir que todo el mundo se vaya a su casa, que es necesaria la estabilidad y que no haya manifestaciones, lo cual cabreaba muchísimo a todos los movimientos activistas protagonistas de las revueltas, evidentemente. Aquí podríamos entrar luego a hablar de cómo se han celebrado esas elecciones que han dado la victoria a los Hermanos Musulmanes, de que si dos candidatos de la izquierda se hubieran juntado para las presidenciales, habría ganado la izquierda en Egipto. En fin, una serie de cosas que no se dicen y que creo que es necesario saber para tener un retrato diferente a un retrato desde mi punto de vista muy parcial de este país. Y esto es lo que voy contando a través de estas páginas, a través, como os digo, de personajes, bueno, aparecen gente, por ejemplo, Mona, que es una bióloga, una chica joven bióloga que dice de sí misma, yo por el día cazo mariposas porque soy bióloga y por la noche las fuerzas de seguridad tratan de cazarme a mí. Ella a su vez también es hija de un abogado activista, defensor de los derechos humanos, que estuvo en las cárceles de Mubarak en los años 90 y fue torturado. Hay gente que realmente para mí, a mí me ha enseñado una vitalidad, una vitalidad que tienen admirable, me han enseñado a tener cierto optimismo, y yo creo que en Occidente pecamos de un escepticismo procedente del conocimiento de la realidad. Evidentemente que los obstáculos para cualquier lucha son numerosos, pero si no tenemos un poco de optimismo, no un optimismo que proceda de la ingenuidad o de la ignorancia, pero sí un optimismo que crea en que el cambio es posible, porque si no nos quedamos todos en nuestras casas, en nuestro sofá, y nos convertimos en, como llaman en Egipto, el partido del sofá, que es como llama la gente a todos aquellos que no salen ni siquiera a una manifestación, ya no digamos que se dedican más a una militancia más continuada.
En cuanto a los actores regionales e internacionales, enemigos de las revueltas, pues ha habido muchos. Regionales, yo pongo en primer lugar a los países del Golfo y a Israel. Los países del Golfo podemos decir que están, o pueden ser, o están a punto de ser, y yo creo que esto ya lo reflejo, me ha llamado la atención que digas que el de Siria es optimista porque es terrible. O sea, es verdad que está escrito en 2011, era otra etapa, pero no es nada optimista, o sea, es terrible porque habló, claro, o sea, los pocos activistas que hay allí que no son partidarios de una intervención y tal, bueno, pues están absolutamente ya por aquel entonces ya estaban encarcelados o exiliados. Pero bueno, en cuanto a los actores regionales, hay que tener en cuenta que Arabia Saudí y Qatar han estado jugando sus cartas desde el primer día. Qatar reconoció públicamente después que había armado a los llamados rebeldes libios. Arabia Saudí apoyó públicamente a los rebeldes libios contra Gaddafi. Ya se sabe que Gaddafi, el rey y el monarca saudí, se llevaban muy mal. Y en Siria es un país que está intervenido, aunque no haya una intervención militar oficial, pero es un país intervenido casi desde las primeras semanas, ¿no? Donde confluyen, es un tablero de ajedrez donde están echando un pulso a muerte en muchas regiones, y donde Arabia Saudí y también Qatar, y Qatar además incluso más, diría yo, se está saliendo con la suya, están logrando aumentar su órbita de influencia en estos países y en la región en general. Es decir, Qatar se lleva muy bien con Al-Nahda, que es el partido islámico moderado que gobierna en Túnez, con los hermanos musulmanes a los que les ha dado ayudas económicas, con los hermanos musulmanes en Egipto. Qatar armó a los rebeldes libios, y Qatar ha pasado armas también a los llamados rebeldes sirios, y está en contacto con los hermanos musulmanes sirios. Y evidentemente esto, bueno, pues yo creo que deja claro cuáles son sus intenciones. Desde mi punto de vista, tanto en Libia como en Siria hubo un estallido de protestas genuino. Atribuir todo a algo confeccionado en los laboratorios de unos servicios secretos occidentales sería equivocado. Mucha gente se ha jugado la vida y la ha perdido, tanto en Siria como en Libia. Yo conozco a gente, por ejemplo en Siria, hablo de Razdan, una mujer a la que conozco, una chica, a mi edad, 37 años, una chica muy joven. A Razdan yo la conozco desde hace muchísimos años, es una chica que se define a sí misma como antiimperialista, anticapitalista, antisionista, feminista, declarada bisexual, con su blog, públicamente, etc. O sea, no creo que sea sospechosa de ser una mujer que trabaje para los servicios secretos estadounidenses. Bueno, ella ha formado parte de la oposición siria, ella se ha manifestado, ella organizó protestas en Siria en un primer momento, ¿no? Evidentemente ella está horrorizada porque vio cómo rápidamente todo ese movimiento de indignación fue raptado por una influencia externa, donde rápidamente entraron incluso militantes armados de otros países, procedentes de Libia algunos, procedentes de Irak, otros armados ya por los países del Golfo, y cómo todo eso redireccionó hacia un lugar terrible lo que podría haber sido otra cosa, ¿no? Otra cosa que sin duda quería por encima de todo el respeto a la soberanía del pueblo y a la soberanía nacional, sin ningún tipo de intervención ni militar ni de otro tipo, ¿no? Todo eso se fue al carajo, que hace mucho en Siria. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que en un primer momento ahí sí hubo gente que honestamente y de manera genuina se coordinó. Y ya más a nivel internacional, pues ya sabemos como en estos lugares también están presentes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, Irán. Vuelvo a mencionar Israel, porque Israel casi le da un síncope cuando vio caer a su gran aliado Mubarak. Hay que tener en cuenta que los grandes aliados del llamado Occidente en esta zona siempre fueron Israel, el Egipto de Mubarak y la monarquía absolutista de Arabia Saudí, que sigue siendo nuestra gran aliada junto con Israel. El nuevo Egipto parece que lo estamos manteniendo, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa con Siria y con Libia. Libia es un país absolutamente militarizado. Muchas de las milicias armadas que lucharon contra Gaddafi están ahora enfrentadas entre sí, hay enfrentamientos, hay muertos, se están violando los derechos básicos, hay crímenes de guerra, pero esto ya tampoco interesa, pero es una realidad que está ahí. Internet es una herramienta que yo recomiendo mucho, porque si alguien quiere encontrar algo de información la va a encontrar. Con 2 dedos de frente sabe darse cuenta de cuál es la información rigurosa, cuál no, contrastar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que debemos aprovechar esto.
Decía antes que bueno, que yo creo que tenemos que tener en cuenta la importancia de estar pendiente de estas sociedades, de tejer redes con estas sociedades que no están tan lejos de nosotros. Tenemos que tener presente que vivimos en un contexto global marcado por una crisis de un modelo que es insostenible y que juega a favor tan solo de unos pocos, y este modelo no está afectando solo a Europa, está afectando también a otras regiones, y Oriente Medio es una de ellas. Por eso yo creo que la lucha de quienes piden libertad real, de quienes han coreado y siguen coreando en las plazas pan, libertad y justicia social en todo el significado que esto conlleva, es la lucha de todos en realidad, y puede ser también la nuestra, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, como decía antes, que mucha gente se ha jugado la vida. Me acabo de acordar ahora de Mohamed, un chaval que yo creo que era menor de edad, que me explicaba por qué él estaba luchando contra las fuerzas de seguridad egipcias, jugándose la vida. Me decía, pues por esto. Me mostraba el pan, que como decía él antes, en el dialecto egipcio se dice Aish, que significa vida también, ¿no? Por esto, porque mi madre tiene derecho a tener un trozo de pan, porque yo tengo derecho al pan. ¿Qué es esto de que nos digan que nosotros no tenemos derecho al pan? Entonces, en primera línea, quienes más han jugado la vida y la han perdido es esta gente que no tiene ni pan, ¿no? Evidentemente. O sea, que hay que tener esto presente también. Que no es una cuestión, que no fue una cuestión relacionada con la religión. Evidentemente ahora ahí la religión se ha puesto encima de la mesa, tanto en los discursos de los think tanks occidentales, que se han encargado de invitar a determinadas personas y que incluso, bueno, aquí en España tenemos algunos que se han encargado de dar charlas, de organizar charlas en Túnez y Egipto, por ejemplo, vendiendo las bondades de la transición española. Me contaron unos activistas tunecinos y egipcios que tuvieron una reunión con algunos miembros del antiguo gobierno, bueno, tuvieron una reunión con Trinidad Jiménez cuando era ministra de Exteriores, y les vendió las bondades de la transición egipcia, y uno de ellos les dijo, o sea, me estás diciendo que yo me olvide de que han matado a mi hermano y de que nadie se siente en un banquillo y de que toda esta gente ahora que sigan siendo los de siempre. O sea, que la oligarquía del régimen sigue siendo la oligarquía ahora de nuestra presunta democracia. No, gracias. Es gente con mucha frescura y que viene de haber vivido, desde mi punto de vista, en Egipto fue una especie de revolución en las ciudades, ¿no? O sea, yo me siento muy afortunada de haber visto esto. El novelista egipcio Al-Aswani, autor de un libro que os recomiendo, El edificio Jacobian, dice que las revueltas en Egipto a él se le antojan parecidas a un proceso de enamoramiento, que por muchos obstáculos que veías y que veía la gente seguía saliendo, ¿no? O sea, siendo a la persona amada, en este caso, yendo a conseguir lo que querían sin importarle los obstáculos. Por eso la gente gritaba yo muero hoy. Yo muero hoy es una de las consignas que la gente gritaba, no desde el estatus de kamikaze, o sea, yo muero hoy lo gritaban señoras, amas de casa, profesores, tal, sino del hartazgo, de la frustración y de las ganas de recuperar una dignidad perdida, ¿no? Entonces, pues desde esta frescura y desde este subidón que tenían entonces de haber conseguido cosas y de haber vivido cosas alucinantes, porque se vivió de una manera muy comunitaria, no solo en Tahrir, en las fábricas, en los barrios, etcétera, pues claro, se juntaban con Trinidad Jiménez o con quien fuera y les decían esto, porque me consta que también vinieron a Madrid un grupo de tunecinos y tuvieron un encuentro con Felipe González y le dijeron lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que o sea, insisto en buscar esta cercanía con estos países. Voy a terminar leyendo algo que me dijo una de las personas que aparecen en este libro, cuando tanto la comunidad internacional occidental como los hermanos musulmanes, como el ejército en Egipto empiezan a decir que basta ya de manifestaciones, que ahora lo que se necesita es estabilidad, que la gente deje de manifestarse y tal, pues me dice uno de los activistas, estábamos en el Cairo en 2011, mira esos rascacielos de lujo, compáralos con los suburbios miserables de esta ciudad. Las enormes desigualdades que sufre la gente de mi país se perciben a simple vista, están ahí, son evidentes. Eso no es estabilidad. Estabilidad no es que el 40% de la población viva con menos de $2 diarios. Estabilidad no es que gente de mi generación, muy preparada, con estudios, no encuentre trabajo. Estabilidad no es que la gente pase hambre mientras a otros les sobra el dinero.
Las multinacionales quieren estabilidad aquí para no perder ni un solo dólar. Los gobiernos de otros países quieren estabilidad para Egipto, para tener garantizado el paso por el canal de Suez, para que no haya problemas con Israel, para que el statu quo regional se mantenga. Pero ¿y nosotros? ¿Y los egipcios? No hay estabilidad que valga mientras no haya justicia social. Gracias.